la entrevista a Hobsbawm que publicamos en la oficina de correos, ¿cuándo fue? ¿Qué estaba pasando en el contexto nacional? Esa entrevista fue, si mal no recuerdo, en junio de 1984 y fue realizada en medio de un simposio que organizó la Universidad Nacional sobre la Violencia, que fue como el resurgimiento del interés académico por el problema del conflicto en Colombia, por el problema de la violencia política. Se había abandonado mucho después del libro de Germán Guzmán, de Fals Borda y de Umaña Luna. Ahí conocimos Medófilo y yo a Hobsbawm en persona, lo habíamos leído. Hobsbawm ha tenido una influencia muy fuerte en la historiografía colombiana, sobre todo en la historiografía de los movimientos sociales, como el marxismo inglés en general, ¿no? Thompson también. Tuvimos la oportunidad de entrevistarlo para la revista Estudios Marxistas, revista del Partido Comunista, en la cual colaborábamos Medófilo y yo. Y hicimos entre los dos las preguntas. Las preguntas están muy centradas en la situación europea y también un interés que teníamos, que era conocer qué estaba pasando con el marxismo en Europa, principalmente, o sea, cuáles eran los pensadores marxistas que en ese momento tenían mayor peso, que eran más, que estaban renovando, digamos, los esquemas que se habían vuelto muy rígidos del marxismo. Es como a mí me impresionó mucho no la personalidad, el personaje de Hobsbawm, una persona muy cálida, ¿no? Pese a ser un intelectual de los más importantes del siglo XX, el acercamiento con Hobsbawm personal era tremendamente fácil. Entonces ahí humanamente fue un contacto, por lo menos para mí, muy importante, que me va a permitir después irme a Inglaterra y que haber recibido el apoyo tan importante de Hobsbawm en términos intelectuales y personales, emocionales, afectivos, para mi trabajo sobre Juan de la Cruz Varela. Sí, esa entrevista es una pieza pues útil de leer hoy e interesante, ¿no? Porque expresa la capacidad de Hobsbawm de comprimir en párrafos breves situaciones mundiales. Se vivía en el mundo, por un lado, desde el punto de vista económico, social, el paso de un capitalismo anclado en los estados-nación al capitalismo globalizado, y en la entrevista se ve la descripción o la percepción de esos pasos. Por otro lado, en Gran Bretaña constata Hobsbawm las dificultades, los retrocesos del marxismo, menos que ciertamente en Francia, pero perceptibles, y se refiere a la huelga de los trabajadores mineros. Ahí empata con el tema de la desindustrialización. En ese año justamente yo tendría ocasión de leer artículos en el periódico, si mal no recuerdo, Daily Worker, de Hobsbawm, de crítica a los dirigentes mineros, a Scargill, por ejemplo, de esta gran huelga, porque decía no se puede estar en esa lucha sin ver qué es lo que está pasando en el mundo y sin advertir que es una lucha en contra de las tendencias económicas y que ese sectarismo va a conducir a la derrota, como efectivamente sucedió.
Por supuesto es decir, esto es en vísperas de la perestroika. En la entrevista, curiosamente, no se refiere mucho, o para nada, tal vez por el hecho de que estaba concediendo la entrevista a dos comunistas prosoviéticos. Entonces, no se refiere a la Unión Fue muy Soviética. respetuoso. Sí, y seguramente nosotros tampoco nos esforzamos en tirar esa cuerda. No le preguntamos. No, pero pero nosotros éramos pro perestroika, o sea, estábamos... Sí, pero la perestroika comenzaría poco tiempo después, Pues, justamente comienzos del 85, ¿no? Entonces, bueno, sí, nosotros podíamos tener una posición No éramos... bastante no precisamente ortodoxa sobre la Unión Soviética, pero hacia la opinión pública prevalecía el centralismo democrático. Pero recuerdo en un almuerzo por ahí cerca de la universidad, en el simposio, que ya personalmente Pierre Gilodès pues me presentó con Hobsbawm, entonces hizo un chiste muy gracioso, pues comentando la participación muy diversa de historiadores y científicos sociales de varias partes del mundo en el simposio sobre la violencia, que fue el motivo por el cual venía al país. Entonces dijo, los únicos que faltaron fueron los soviéticos, que hubieran traído una ponencia sobre la violencia en Colombia y la lucha por la paz mundial. Y bueno, esa descripción, por ejemplo, o esos apuntes que hay en la entrevista sobre la pérdida de espacio del sistema de interacciones vinculado al espacio del Estado-Nación, es muy aguda, ¿no? Pues, describe bien lo que en ese momento solamente una mentalidad muy avisada podía advertir. Sí, ya señalamos lo de la coincidencia con el proceso de paz, ¿no? Y el momento en que estamos ahora. Ahí vale la pena tener en cuenta que el primer trabajo que hizo Hobsbawm sobre Colombia fue sobre el movimiento agrario, la violencia. Fue de los primeros que leyó el trabajo de Umaña Luna, Fals y Guzmán. O sea, uno lee ese trabajo de Hobsbawm del año 63 y se queda impresionado de que en tan poco tiempo, porque no estuvo más de 3 meses en Colombia, si ves los pie de páginas, ¿no? Las citas, estaba perfectamente al día de la poca y de la escasa bibliografía, y pese a que son polémicas sus hipótesis, pero sí nota uno una agudeza muy grande en la comprensión de por ejemplo, esa relación entre el problema campesino, el problema agrario y la violencia, cuando de todas maneras, por ejemplo, en el Partido Comunista colombiano, la atención que había al campesinado era secundaria frente a la atención al movimiento obrero. Entonces yo señalaría esa agudeza de Hobsbawm de salirse de los cánones marxistas clásicos para poder entender, y él fue una atención permanente, Hobsbawm, al problema campesino en el mundo colombiano, que siempre lo vio como un problema con muy claras singularidades en América Latina, por ejemplo. Entonces creo que aun cuando eso no lo tratamos ahí porque no estaba todavía Claro. en nuestra mente, me parece que es interesante hoy día subrayar eso, en la atención que Hobsbawm le puso a Colombia. Y cuando lo haces tú, después es como resulta al verlo muy obvio. ¿Por qué? Porque yo creo que en esas entrevistas nació lo que será tu obra posterior, la biografía de Juan de la Cruz Varela. ¿Por qué? Porque lo interesante es
y es una constante muy fuerte en el trabajo de Hobsbawm y en su visión, sobre todo a países como Italia y por supuesto América Latina, de el particular compromiso entre los elementos modernos y premodernos en la cultura y en la mentalidad de la gente. Y lo que se ve en la lectura de Juan de la Cruz, bueno, se ven muchas cosas, ¿no? Pero este personaje que tiene allí en lugar prominente de la sala de su casa la Virgen del Carmen, y bueno, y que al mismo tiempo es una mentalidad moderna, de esta modernidad de la Ilustración y del liberalismo radical, pues ahí claramente es ese el compromiso. Por eso no es gratuito ni inexplicable que le hayas puesto mucha atención a viajar a la Gran Bretaña y a aconsejarte con Hobsbawm para la realización de ese trabajo, ¿no? Sí, ya estaba como, yo no me acuerdo ya, si yo ya había empezado, que lo empecé además por sugerencia tuya, porque él dijo, él se fue para la Unión Soviética a terminar su doctorado. Entonces me dijo, mire, si alguien no entrevista a Juan de la Cruz Varela, Juan de la Cruz Varela se va a morir, y Medófilo ya lo había empezado a entrevistar. Sí. Y hágalo usted, porque además yo estaba en ese momento muy cansada de la cosa sindical, porque yo había venido trabajando sobre sindicalismo, o sea, fue una pura casualidad. Por supuesto que cuando yo ya me empecé a trabajar eso y sabía el interés que Hobsbawm tenía en el campesinado colombiano, por eso acudí a él. Le escribí y inmediatamente me dijo sí, yo le ayudo a venirse para acá, pero pues no había hilado tan delgadito esa conexión que tú acabas de hacer explícita. No sigamos porque vamos a terminar haciendo un psicoanálisis. Sí, ahora también hay una casualidad, viéndolo bien, ¿no? Hobsbawm viene en el 63. Está todavía muy fresca la violencia llamada clásica. Y viene en el 84, en otro momento muy crítico, muy importante del país, ¿no? ¿Tú recuerdas cómo termina? Porque nosotros le preguntamos qué opinaba, qué sentía respecto al proceso que estaba apenas iniciándose con Belisario Betancur y las FARC. Sí, él introduce la respuesta a esa pregunta con la consideración de que no estaba muy empapado sobre el proceso de paz, ese concreto, pero pues auguraba que, es decir, no auguraba sino deseaba que terminara en un éxito, pero anotaba que no se puede reducir a un cese al fuego ni a un programa de pacificación. Debe incluir, decía literalmente, ciertas reformas sociales y ciertas reformas políticas. Sin ello no podrá consolidarse la paz, fue lo que anotó. Ahora, en la conversación esa de cuando en el almuerzo al que me referí, con Pierre Gilodesi, incluso anotaciones muy puntuales, un poco, no sé, como inclinadas, como dirigidas a poner en bases más realistas tal vez el excesivo entusiasmo que yo mostraba por el proceso de paz. Y me dijo a propósito de la reinserción, es preciso recordar que quienes en la breve experiencia de lucha guerrillera en Italia contra el fascismo y contra el nazismo, ninguno de los dirigentes guerrilleros de ese tiempo pudo reciclarse a la vida política y ser un dirigente del Partido Comunista Italiano que comenzaría
su marcha Sí. pues ascendente en la escena política italiana. Eso me quedó sonando desde siempre y esas dificultades de reciclamiento las hemos visto en la historia colombiana, no son una fatalidad, deben tomarse como una advertencia para identificar el problema, ¿no? Ujú.